Y lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana nuevamente está en el ojo del huracán, y es que han tomado decisiones aparentemente irregulares, y es que en menos de 48 horas se designaron a 2 presidentes del Consejo de la Judicatura. Obviamente, previamente se destituyó a la primera presidenta designada, Duna Martínez. Todas estas irregularidades, ¿a consecuencia de qué son? ¿Hay un manoseo político? ¿Qué se violentó? De eso estaremos conversando en estos instantes con nuestra invitada, la doctora Tatiana Ordeñana. Ella fue miembro y consejera del Consejo de Participación Ciudadana y ex magistrada de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, doctora, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Ante estas presuntas irregularidades, ¿qué derechos legales y constitucionales se violentaron en estos procedimientos? En ambos casos, tanto como en la designación de Duna Martínez como en la designación de Mario Godoy. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos los oyentes y televidentes y radioescuchas de tu programa. Realmente es un gusto poder participar con ustedes, conversar e iniciar este diálogo. ¿Qué es lo que está pasando un poco? A ver, recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un ente que designa autoridades. Y estas designaciones de autoridades se pueden hacer por varias vías. En este caso, la designación para el Consejo de la Judicatura es una designación dada por una terna. ¿Qué quiere decir esto? Que de las cinco personas, de las 5 funciones que deben dar una terna, la función la función, en este caso la judicial, envió su terna, 3 personas que tenían que tener requisitos y que tienen que tener y pasar por un proceso. Uh-huh. Estas 3 personas comprendidas por hombre-mujer, en ese sentido. Entonces, ha cumplido toda la fase de verificación de los requisitos. Y también pasó toda la etapa de impugnación ciudadana. Entonces, pasaron la veeduría, pasaron el tema de los requisitos y pasó el tema de impugnación ciudadana. O sea, los primeros filtros se cumplieron. Los que no se cumplieron fue justamente cuando llegó el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué irregularidades se cometieron? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si ya terminas un proceso donde la ciudadanía ha trabajado, donde ya tienes unos reglamentos claros, donde solamente tienes que dar una designación que le corresponde al pleno del Consejo de Participación, a los 7 consejeros. ¿Qué es lo que pasa? En las 2 sesiones que hubieron para realizar esta elección, la primera elección, de lo que tengo entendido y por lo que vimos, porque esto es una gran ventaja, yo creo, que las sesiones son públicas, ¿verdad? Y esto hay que seguirlo manteniendo, porque en el momento en que las sesiones son públicas, la ciudadanía sabe lo que está ocurriendo en el pleno, sabe lo que pasa y cuál es, primero, la motivación de cada consejero en decir por qué está votando o por qué está promoviendo una moción. Entonces, en la primera moción que se dio fue la de elegir a Duna Martínez. Y en esta hubo una votación bastante subgéneris, digamos así. Y pasaron algunas cosas que es las que se vieron. Uno, no estuvieron todos los consejeros presentes, primero. Ahí hay una situación de Nicole Bonifaz, que ha dicho que ella no estuvo presente físicamente, pero que efectivamente sí estuvo en el momento de la apertura del Zoom, porque tienen esa opción de poder estar presentes y tienen la opción de poder estar a través de la cámara. Y lo segundo, que por eso hay una acción de protección presentada ahí. Y lo segundo el consejero Verdugo había pedido una licencia y estuvo el primer suplente. Entonces, este es el primer tema que habría que considerar. El segundo tema que habría que considerar en esa elección fue la forma de votación. ¿Ah? Es real que hay votos a favor, en contra, y hay una tipología que también ahí se la considera, se la analoga como voto, que es la abstención, ¿ah? En ese sentido. Entonces, hubo 3 votos a favor, hubo 3 abstenciones, y esto dio para que haya un voto dirimente de presidencia.
habiendo 7 personas. Ya. En ese marco, luego de su explicación, ¿qué irregularidades se cometieron y si era necesario de desvanecer la designación de la presidenta Duna Martínez para posteriormente dar paso a una nueva designación en menos de 48 horas? Ya. El reglamento que tiene el propio Consejo de Participación Ciudadana sí lo permite. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya una decisión que se quiera reconsiderar, el reglamento que tiene el propio Consejo se dice, sí se puede. ¿Cómo? 3 consejeros tienen que solicitar al Pleno que se revoque el punto y luego se toma votación y 5 tienen que aprobarlo. Efectivamente, después, y también dice que sea en la siguiente sesión. No nos olvidemos, la Asamblea también revoca o ratifica sus decisiones. Igualmente el Pleno lo puede hacer el Pleno del Consejo. Por ende, en ese momento hicieron en la siguiente sesión y esto que tal vez podía haber pasado mucho tiempo, tanto por la acción de protección presentada por la consejera Bonifaz o se arregla administrativamente, tal como lo dice el propio reglamento del Consejo. Entonces, al momento que el reglamento del Consejo faculta a que los consejeros puedan hacer la designación o revisar esta designación, lo hacen y efectivamente sale el señor Godoy e incluso ahí, si ustedes se dan cuenta, hay piden la reconsideración los consejeros y luego hay la votación, hay las 5 votos y luego también hay la votación por la nueva persona. Bueno, en todo caso, apegados a las facultades que tienen los miembros o los consejeros de participación ciudadana, actuaron debidamente en la revocatoria de la designación de la presidenta en ese momento, Duna Martínez. Se eligió a un nuevo presidente, Mario Godoy, y justamente hoy también existen cuestionamientos. ¿Es impugnable o no su designación? Porque ya la Asamblea Nacional está definiendo para este martes la posesión de esta nueva autoridad del Consejo de la Judicatura. A ver, ha sido bueno que ya hemos tratado así muy brevemente cómo es la designación. Los antecedentes. Exacto. ¿Por qué? Porque si ya en este momento que hicieron la revocatoria quieren volver a la primera fase, que es una impugnación, no cabe, porque ya el momento procesal, por un debido proceso, ya está realizado. Entonces, el problema es que no nos podemos pasar en un momento final a hacer un tema que ya estaba antes dicho y ya pasó su momento procesal en el propio reglamento. O sea, entonces, no se puede impugnar la designación del presidente Mario Godoy. Hay que posicionarlo tal como lo está estableciendo en el orden del día de la Asamblea Nacional. Es que aquí hay un tema. El Consejo designa y la Asamblea posesiona. O sea, la Asamblea no puede cuestionar tampoco cómo fue realizada la posesión, porque la ley dice que la labor que tiene el Consejo es designar la autoridad, por lo tanto hace todo el proceso. Y el Consejo de Participación Ciudadana realiza todo el proceso. Realiza el llamado a las veedurías, pone el equipo técnico para revisar las carpetas de cada una de las personas que ha enviado interna la función, en este caso judicial, luego realiza el llamamiento para la impugnación ciudadana y luego designa. Entonces, la Asamblea como tal, lo único que tiene, su rol es posesionar a la autoridad después de todo el trámite que ha hecho el Consejo. O sea, legalmente, jurídicamente y constitucionalmente, lo que cabe es que la Asamblea posesione. Claro, pero en todo caso no se deja de evidenciar que existe un manoseo político. Y fíjense que inclusive hasta la consejera Calvache denunció que hubo una presunta injerencia, intromisión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿No cree que era prudente o conveniente aceptar la moción o la sugerencia planteada por el consejero Guarderas, que era aceptar una nueva terna para iniciar el proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura? A ver, estamos hablando, y yo creo que los temas de elección de autoridades hay que tomarlos con la seriedad que se tienen. Sí, con la seriedad y con la transparencia y respetando las normas legales y constitucionales inclusive. Totalmente.
miren todos los poderes, las funciones judiciales que están inmersas en un concurso. Está inmersa primero, antes que el Consejo, que esté en la función de transparencia, está la función judicial, está el representante, que es el presidente de la Corte de Justicia del Ecuador. Él es el que envía las ternas. ¿Ah? Claro. Entonces, esto no es de yo remiendo por aquí, remiendo por acá. Esta situación es la que lleva a que se complejice el proceso. Entonces, no es un tema que a mí me guste o no me guste. Nace de una función. La función entrega una terna. Esta terna es analizada. No es de un día, no es de 2 días. Por lo general se toma de 1 a 2 meses para recibir la terna, para hacer la veeduría ciudadana, para que cada consejero o como haya definido el Consejo, porque eso también, el Consejo tiene diversas formas, dependiendo de los concursos, de definir los equipos técnicos, pero por lo general el equipo técnico es del propio Consejo. Entonces, pasa demasiados filtros para que al finalizar un proceso, por un tema del propio pleno del Consejo, tengamos que decir que vamos a retroceder todo un proceso. Pero ¿hay o no manoseo político desde su experiencia y de su conocimiento, porque también fue miembro o fue consejera del Consejo de Participación Ciudadana y como también es magistrada de la Corte Constitucional? ¿Se evidencia o no se evidencia que hay manoseo político? Porque estamos nuevamente intentando designar a los jueces que serán parte del Consejo de la Judicatura, que lamentablemente está degradado y estuvo terriblemente contaminado por las mafias narcodelictivas, y tiene que ser un proceso transparente para revestir a esta institución de ética, de moral y de buenas costumbres para administrar justicia, porque si no, en todo caso, estamos perdidos. Claro, a ver, yo ahí lo que puedo decir es lo siguiente, yo sabía que puede haber un tema político ahí, en una designación como tal, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando que el Consejo de la Judicatura no es una persona, no es un cargo de una sola persona. El Consejo de la Judicatura está pensado dentro de la Constitución de la República como un consejo de 5 miembros. Entonces, en un consejo de 5 miembros, pero justamente es porque hay mayoría y minorías que pudieran darse. Son 5 personas, primero. Lo segundo, es un consejo que va a estar conformado por varios miembros que proceden de diversas instituciones y lugares. Estamos hablando del presidente de la Corte, que tiene y pone un delegado a través de y todos por terna. Lo segundo, la Asamblea Nacional, el defensor público. Y, por ejemplo, ahí tenemos que es una autoridad de una sola persona que delega también a través de terna. Tenemos la Fiscalía General del Estado. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que de alguna otra forma el que vaya de presidente. Además, ¿cuál es la función de un presidente del Consejo de la Judicatura? Es una función, primero, representativa, segundo, administrativa y, obviamente, tercero, ser parte del conglomerado y de liderar el proceso. Pero no podemos recargar y podemos decir, hay esta situación porque uno de los miembros de un consejo. Entonces, sí creo que hay que tener tratar de que la institucionalidad siga fortaleciéndose en este país. Es necesario. Y que cada institución juegue su rol, como usted decía, de manera clara, transparente, y que los concursos, sea cual sea el que se elija, sean realmente realizados de una manera transparente, clara, apegados a la Constitución. Intentar inaugurar una nueva justicia en el país. Muchísimas gracias, mi querida doctora Ordeñana, de nada, por participar con Noticias Oromar. Y es que aún le resta al Consejo de Participación Ciudadana designar a un nuevo vocal del Consejo de la Judicatura de la terna que envíe la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que se está pensando? Que probablemente el Consejo de Participación tenga una tendencia política y logre también esa misma tendencia en el Consejo de la Judicatura, que es la que va a designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia,
y por ahí se busque el camino de la impunidad. Ese es el escenario que se prevé que están consolidando ciertos brazos ejecutores políticos liderados por quienes mueven los hilos del poder detrás del poder. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos.